Bueno, arranquemos. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es cerrar una especie de sí, un ejercicio que quedó planteado de la última clase sobre rozamiento estático dinámico. Es un ejercicio, por un lado, muy sencillo, pero por el otro lado que muestra ciertas sutilezas de cómo uno tiene que desenvolverse con estas interacciones de rozamiento. Y habíamos el ejercicio, ahora lo escribo rápidamente en el pizarrón, no voy a describir todo de nuevo, voy a arrancar por los resultados y tratar de interpretar qué significa ese resultado. Básicamente era una persona que empujaba un bloque en un plano inclinado, y eso habíamos visto da lugar a 4 casos que distinguimos y planteamos independientemente. Pueden ser más, o sea, si son 4, si son 3 o si son 5, depende de cómo uno lo interprete, pero yo lo partí en 4, que son, si uno está empujando un bloque en un plano inclinado, si fuera sin rozamiento es más fácil, ¿no? Con rozamiento hay 4 casos, 2 que serían en subida y 2 en bajada. Los 2 en subida son si la fuerza que yo aplico empujando es suficientemente grande, el bloque sube por acción de mi fuerza y a expensas del peso, contra un rozamiento que va a ser dinámico. Si yo empujo con menos intensidad, no voy a lograr que arranque, subiría, digamos, pero no logro que arranque, entonces ahí opera un rozamiento que es estático. Si bajo esa intensidad, el rozamiento sigue siendo estático, pero esa interacción, esa fuerza de rozamiento estático se invierte, va a apuntar hacia arriba. Ese es el tercer caso. Y el cuarto caso es cuando la fuerza, si yo soy muy débil, la fuerza es muy pequeña, entonces el peso, la componente del peso me supera y el bloque baja, pese a mi esfuerzo, con rozamiento dinámico. El movimiento es hacia abajo con rozamiento dinámico. Esos son los 4 casos, y hicimos sobre el final de la clase los 4 planteos. ¿Qué quiere decir los 4 planteos? Es básicamente el mismo planteo, pero para cada uno de esos casos la fuerza de rozamiento apunta para un lado o para el otro, y eso es importante. Y la aceleración, en los casos dinámicos habrá aceleración y en los casos estáticos no. Entonces eso es lo que hicimos. Voy a cambiar la cámara y veamos rápidamente a qué llegamos. Tengo que hacer el dibujo de vuelta. Pero bueno, es eso que les digo, ¿no? O sea, es un plano inclinado. Profe, ¿hoy vamos a ver de nuevo rozamiento? No, estoy terminando esto porque me faltaron 10 minutos de la clase pasada. Después cambio de tema. Esta era la situación, las fuerzas eran mg, el peso, este marcador medio raro, la normal, ¿qué más? La fuerza que ejerzo yo, y bueno, y el rozamiento que uno duda, lo pongo así, no sé si ponerlo para un lado, para el otro, no sé si poner estático o dinámico, con signo de pregunta, entonces. Pero bueno, en cada caso lo hicimos el planteo y llegamos a esto. Pongo los casos, yo los había clasificado en, si es ascendente, lo llamé D de dinámico, más, en relación a este sistema de coordenadas. Otra vez voy a separar esos marcadores que están medio... Y
con esos sistemas de coordenadas. Más es cuando el movimiento es en la dirección de la coordenada. Después tenemos estático, todavía más, y la fuerza de rozamiento va en contra de la presunta dirección de movimiento. Después tengo E menos y finalmente D menos. E o D quiere decir estático dinámico y más o menos si apunta en la dirección, si el presunto movimiento apunta en la dirección de la coordenada o en contra. Entonces los resultados fueron, en el primer caso dinámico, yo necesito que hay una cuestión de consistencia. Si yo digo, a priori, el caso es dinámico, este bloque sube en esa dirección positiva, estoy haciendo una afirmación sobre el resultado, pero en realidad el resultado todavía no lo tengo. Pero bueno, yo apuesto a que la aceleración va a ser positiva en ese sentido. Entonces planteo el problema y después hago un chequeo de consistencia. O sea, una vez que obtuve la aceleración, le exijo que sea positiva, o sea, que apunte para lo que yo había dicho. En los casos de rozamiento eso es importante, porque si no apunta en ese sentido, sino en el contrario, la fuerza de rozamiento debería haber ido para el otro lado. O sea, si esta desigualdad no se cumple y se está moviendo, quiere decir que se mueve para el otro lado, entonces el caso pasa a ser este. O por ahí yo exigí que se mueva con una cierta aceleración y el resultado es que está quieto. Entonces, por todo eso le exijo que la aceleración sea positiva y entonces me da esta desigualdad. Eso va a ser cierto siempre y cuando los datos del problema cumplan con esto. En el segundo caso es estático, no se mueve, así que ahí no hay aceleración que valga. ¿Qué es lo que pasa en el segundo caso? Yo necesito que la fuerza de rozamiento, que es estática por mi propia... Estos son hipótesis a priori. Antes de hacer el problema yo digo, como no sé cuál caso es, planteo todos los posibles. Entonces, o es dinámico para un lado o para el otro, o es estático, pero la fuerza apunta para un lado o para el otro. Esos son los 4. Entonces, en los casos dinámicos, pongo la aceleración para algún lado, y en base a eso hago el planteo. Después lo que tengo que hacer es chequear que la aceleración que yo supuse para un cierto lado sea positiva, o sea, que efectivamente apunte para ese lado. Y de ahí sale esta desigualdad. En los casos estáticos no hay aceleración 0, pero yo planteo que el rozamiento estático para ser estático, sea menor o igual que mu estático por la normal. Ahí tengo otra desigualdad que también tengo que chequear consistencia. O sea, el caso va a ser estático, tal cual supuse, siempre y cuando el rozamiento no supere ese valor máximo. Entonces, de ese chequeo surge, por ejemplo, esta desigualdad. Perdón, los tengo ordenados distinto acá, pero E más es F menor, bueno, mayor o mayor o igual es, pero, y en este caso, menor o igual. Profe, ¿qué pasó con la aceleración? Le pido que sea positiva. Esto viene de, acá pongo aceleración positiva y obtengo esto. No estoy haciendo el problema de nuevo, así, estoy tratando de escribir los resultados. Entonces faltan pasos, ¿no? Ok. Si la aceleración es positiva, me da esto. Si el rozamiento estático es menor o igual que mu estático por la normal, me da esto. Y acá lo mismo, porque es estático. La normal la saco de la suma de las fuerzas en la dirección Y, ¿no? Y en el último, de nuevo, la aceleración es positiva. Entonces, de estos 4 cosas que planteo para asegurarme de la consistencia, o sea, yo estoy diciendo que va para un lado, el resultado tiene que confirmar que va para ese lado. Profe, en el último no es la aceleración negativa. No, bueno, porque
En el último yo digo suma de fuerzas en X igual a menos MA, y esa nueva aceleración digo que positiva o negativa según lo hayas planteado. O sea, Ok, yo tengo perfecto. lo que quiere decir es que la aceleración va para el mismo lado que yo supuse. Entonces en el tercer, bueno, estaba en el segundo también. Mu E más la tangente de alfa. En el tercero, que es E menos F es mayor o igual que mu, mg coseno por menos mu E más tangente alfa. Bueno, y en el último, F es mayor o igual, menor o igual que mg coseno por tangente alfa menos mu D. Una pregunta. Sí, Supongamos que yo estoy haciendo un ejercicio, ¿no? Y la aceleración es lo que yo tengo que averiguar. Y es un ejercicio con rozamiento, ¿no? sí. Si yo cuando calculo la aceleración me da negativa, o sea que yo le erré en el sentido de movimiento, Sí, yo no puedo afirmar que la aceleración es del mismo módulo, pero sentido contrario a lo que yo dije. Tengo que hacer el ejercicio de nuevo. si hay rozamiento, sí, en eso estamos. En Si ausencia no hay de rozamiento, no. ¿cómo decís? Si no hay rozamiento, sí podría afirmar lo que dije. Claro. Si no hay rozamiento, porque fíjense, lo que pasa cuando uno hace el planteo es que yo digo, supongamos que esto se mueve así, entonces ustedes me dicen, el rozamiento va para atrás. Pero si esa afirmación de que se mueve para la derecha es falsa, el rozamiento no va para atrás. Entonces tengo que repetir el problema. Brevemente, o sea, tengo que ir a la ecuación y cambiarle el signo al rozamiento. O a lo mejor yo digo se mueve para arriba y en realidad no se mueve para ningún lado. Entonces ya ni siquiera es que el rozamiento es dinámico, sino que es estático. Entonces, por eso tengo 4 casos, porque puedo tener rozamiento dinámico apuntando para un lado o para el otro, o rozamiento estático apuntando para un lado o para el otro. Esos son los 4 casos. Cada uno de esos casos lo plantea suponiendo, respondiendo 2 preguntas. ¿Se mueve o no se mueve? Y segundo, si ¿se mueve para la derecha o se mueve para la izquierda? Eso te da los 4 casos posibles. Entonces vos lo planteás, si se confirma lo que vos supusiste, todo bien, y si no, es alguno de los otros casos. Y en eso estamos, por eso estamos haciendo este libro. Ahora, entonces plantearon los 4 casos, que es plantear las ecuaciones de Newton, son todas más o menos iguales, pero con diferencias en algún signo o alguna aceleración que es 0 o no es 0. Las diferencias son un detalle, por eso los resultados dan todos parecidos. Fíjense que todos tienen la misma estructura. La F es mayor o es menor que siempre, aparece siempre el factor mg coseno, y siempre aparece un paréntesis con la tangente del ángulo más o menos el coeficiente respectivo, que en un caso es estático y en otro es dinámico. Entonces, lo que ¿Por qué, profe, sí, parecía ese tangente de alfa menos el coeficiente? ¿qué tiene? ¿De dónde salía? Y no sé, no me hagan hacer la cuenta de vuelta. Hay que hacer Ah, hay que plantear la suma de fuerzas. Yo estoy cerrando un ejercicio que empecé la vez pasada. Uno hace los 4 planteos, cosa que hice, de ahí salen estas 4 desigualdades. está bien. Chequéenlo, o sea, es más, les había pedido que lo hagan, no sé si alguien llegó a resultados, si lo hacen, si lo hicieron, pueden ver si les dio esto o les dio otra cosa. Si alguien le dio otra cosa, díganme. Lo que quiero es interpretar este resultado. ¿Qué hago con todo esto? Entonces, ¿qué pasa finalmente? ¿Se mueve para un lado? ¿No se mueve? ¿Cae? ¿Sube?
o cómo hago la interpretación del resultado. Entonces eso es lo que voy a hacer para cerrar ya con esto. Lo que voy a hacer es, fíjense que todo tiene una F, un mg coseno. Por supuesto, la decisión final de cuál caso estoy, la voy a poder hacer cuando me den los datos numéricos, o sea, me digan, M es 1 kilo, bueno, G es 9,8 metros por segundo cuadrado, alfa es 30 grados, mu dinámico vale 0,5 y mu estático vale 0,6, por ejemplo. Con esos valores numéricos hago estas cuentas y bueno, y se cumple alguna de estas. Y ya está. Como no tengo los valores numéricos, lo dejo planteado, esperando esos valores, pero mientras tanto puedo interpretar cuáles son los casos posibles. Entonces lo que voy a hacer es escribir una variable que es el resultado en realidad, que va a ser f sobre mg coseno, porque eso aparece, esa estructura aparece siempre. Acá un eje, la fuerza, bueno, todas estas cantidades son positivas, ¿no? La masa, por supuesto, alfa es un ángulo de menos de 90 grados, entonces el coseno es positivo, y F es positivo porque yo siempre empujo, por supuesto, el bloque este, si no quiero que se caiga, tengo que empujarlo y no tirarlo para abajo. Entonces F es positivo, todo esto es positivo. Entonces hago un semieje positivo, diciendo, bueno, el resultado es algún punto de este eje real. Entonces tengo varios casos. El caso 1, ¿dónde ubico cada uno de los 4 casos en este eje? Y bueno, puedo mirar las desigualdades. Por ejemplo, en el primero es aquel donde estoy con f sobre mg coseno mayor que ese paréntesis. Entonces ese paréntesis lo dibujo. ¿De paréntesis dónde queda? Bueno, no sé, los valores numéricos. Supongamos que tangente de alfa está por acá. Y el paréntesis, el primero que aparece, es tangente de alfa más mu sub d, más un cierto valor. Entonces por acá estará tangente alfa más mu sub d. Entonces, si el valor numérico de alfa y mu sub d hacen que la suma esta dé por acá, el primer caso es para f's sobre mg coseno mayores que este. O sea, el primer caso se ubica acá. O sea, cualquier valor de f sobre mg coseno a la derecha de tangente de alfa más mu d responde a esta desigualdad. Con lo cual esa franja verde corresponde a d más. Entonces voy a hacer ahora d menos, porque es el simétrico, digamos. D menos, perdón, acá es menos. Puse mal acá. El último caso es f es menor que mg coseno sobre por tangente de alfa menos mu d. Entonces identifico este otro paréntesis, tangente de alfa menos mu d, o sea, el mismo segmento pero hacia la izquierda. Más o menos por acá. Entonces esto es tangente alfa menos mu sub d. Y en el último caso, el de menos, f sobre mg coseno, o sea, los valores sobre el eje este de resultados, tiene que ser menor o igual, o sea, a la izquierda, que tangente de alfa menos mu d. Entonces la franja en este caso es a la izquierda de ese valor. Este caso es de menos. ¿Ok? Y ahora voy a los dos casos, hago lo mismo para los dos casos estáticos. Los casos estáticos tengo el E más es f tiene que ser menor o igual,
bueno, f sobre mg coseno tiene que ser menor o igual que tangente de alfa más mu estático. En general, el mu estático, lo dijimos, pero lo tomamos como un dato. Mu estático es menor o igual que mu dinámico. A ver. ¿Es así? No, es mayor o igual que mu dinámico. Mayor. Sí, mayor o igual que mu dinámico. Como si fuera un dato empírico. Entonces, supongamos, tomo ese dato para ver qué quiere decir. Entonces, el caso E más es f sobre mg coseno, tiene que ser menor o igual que tangente de alfa más mu estático. O sea, tangente de alfa más mu estático. Si mu estático es mayor que mu dinámico, estará un poquito a la derecha. Entonces lo pongo por acá. Lo voy a poner arriba para no enchastrar más el dibujo. Tangente de alfa, que está acá, más mu estático, que es un poco mayor que mu dinámico. Pueden ser iguales según el material, ¿no? Pero si es un poco mayor, estará por ahí. Y, pero además, esa fuerza, bueno, yo ya sé que es positiva, ¿no? La fuerza, bueno, perdón. Vamos por partes. Entonces, si está acá, este caso, hasta acá, rojo ahora, es el caso E más, que es esta desigualdad. Y de la misma manera, analizo el que me falta, E menos, donde f sobre mg coseno tiene que ser mayor que tangente de alfa menos mu estático. Tangente de alfa menos mu estático es para la izquierda, entonces, y como mu estático es en general un poco más grande que mu dinámico, para por acá, me paso y llego hasta por acá. Este es tangente de alfa menos mu estático. Y entonces el caso, este último, es esto que está acá. Es este rango que está acá. Profesor, Sí, buen día, ¿le puedo hacer una pregunta? claro. ¿Por qué solamente hasta tipo el E más al menos van hasta La tangente de alfa? Claro, ¿por qué? Porque para eso tengo que plantear alguno de estos dos casos. Porque yo quiero que el rozamiento, necesito que el rozamiento estático, estamos hablando de estos dos casos, el rozamiento entonces es estático. Sí, sí. O sea, por un lado, menor o igual que mu por la normal, pero por otro lado, mayor o igual que 0. Entonces, hagamos uno cualquiera de estos casos para ver que... porque está bien la pregunta, en los otros casos no están acotados, solamente hay una desigualdad, desde acá hasta infinito, y este también, pero estos van desde acá hasta acá. Eso sale de pedir que el rozamiento estático, por un lado, sea menor o igual que su valor máximo, por otro, mayor o igual que 0. Entonces, por ejemplo, en el caso estático más quiere decir, la posible dirección de movimiento es hacia la derecha, pero está en el caso estático. Si está en el caso estático y estaría por moverse, digamos, hacia la derecha, el rozamiento estático va hacia atrás. Entonces yo lo que plantearía en ese caso es suma de fuerzas en X, en el estático más. Suma de las fuerzas en X es F menos mg seno, porque la componente de peso siempre va en contra. Y como digo, el rozamiento estático va hacia abajo también, entonces es menos el rozamiento estático. ¿Me olvido de algo? Creo que no. Y esto es 0 porque estoy en una situación estática. Es m por a, pero a vale 0. Entonces de acá yo despejo el rozamiento estático, que vale... rozamiento estático lo despejo, lo paso sumando, por ejemplo, entonces me va a valer F menos mg seno. Y le pido que sea para chequear esa consistencia de que efectivamente estoy en una situación estática, esto tiene que ser menor o igual que mu por mu estático.
por la normal, que despejo de la suma de fuerzas en I y sé que vale mg coseno. Entonces le pido esto, que el valor del rozamiento estático sea menor que el máximo, pero también que sea positivo. Porque si el rozamiento estático no es positivo, entonces no es cierto que esto apunta para acá, sino que apuntaba para el otro lado. Entonces le pido también que sea positivo. Entonces acá tengo dos desigualdades. Esto me parece que no hice a tiempo de aclararlo la vez pasada, con lo cual está bien la pregunta. Entonces, bueno, ahora despejo F, paso el mg seno sumando. ¿Cómo se hace esto? Sumás a ambos lados, ¿no? Claro, hacia ambos lados. Es decir, en todas las desigualdades sumo mg seno alfa. Sumo mg seno alfa en todos lados. Entonces acá me va a quedar mg seno alfa menor o igual que f, menor o igual, y bueno, acá cuando sumo cancelo esto, equivale a haberlo pasado de lado, y acá me queda mu e mg coseno más mg seno. Estoy sumando un número positivo en todas las desigualdades. Y ahora lo que hago es sacar mg coseno, factor común, en todos, bueno, a ver, divido por mg coseno en todos lados. Para que me quede lo que quiero volcar en ese gráfico. Y bueno, cuando chequeo ahora, mg se va, queda tangente alfa. Acá me queda este cociente, que es el resultado que quiero interpretar. Y acá distribuyo, por supuesto. Entonces me queda mu e mg coseno sobre mg coseno, me queda mu sub e, más mg seno sobre mg coseno, me queda la tangente. Entonces, f sobre mg coseno me queda ensanguchado entre la tangente y la tangente más mu. O sea, ahí. ¿Sí? Está muy bien la pregunta porque ahora me doy cuenta que esto yo no lo hice el otro día. Entonces, los casos estáticos tienen dos bordes. Claro, perfecto. Gracias. No, por nada. Entonces, una vez terminado el ejercicio, quiere decir que yo, según los valores numéricos que me den, si es que me los dan, y entonces obtendré algún valor para este cociente de resultados, y bueno, me dará un número. Ese número lo ubica en algún lugar de este semieje positivo de los reales, y bueno, y ahí tengo marcado cuál es el régimen que resulta. Si el valor da por acá, lo que yo afirmaré es que esto sube aceleradamente con un rozamiento dinámico en contra. Si estoy acá, baja aceleradamente con un rozamiento dinámico. El rozamiento siempre es en contra. Si estoy acá, el rozamiento es estático. Si estoy a la derecha, si f sobre mg coseno es mayor que la tangente, es estático, pero el rozamiento da hacia abajo. Y bueno, si estoy de este lado es hacia arriba. Ahora, para terminar, ¿qué pasa acá? Acá se superponen los dos regímenes. Y yo digo, pero si de acá, si el valor da por acá, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Hay una superposición de soluciones que dependen medio sutilmente de las condiciones iniciales. ¿Qué pasa? Si el valor numérico de este cociente da acá, podría ser tanto dinámico como estático. ¿De qué depende? Bueno, es esa situación que a veces, no sé si es intuitiva, digamos. Si yo vengo de la situación estática y empujo un poquito más, cada vez empujo un poco más y no se mueve, de repente pasa un umbral tal que empujo un poco más y ahora sí arranca con una aceleración importante. Entonces yo venía acá, estoy acá. Yo puedo jugar experimentalmente con esto. Pongo el plano inclinado que tenía la vez pasada, supongamos que mido el ángulo
puedo jugar de varias maneras. Dejo el ángulo fijo, la masa del objeto fija, y aplico una fuerza que de alguna manera la mido. Entonces, si estoy acá, estoy en una situación estática, aumento la fuerza, sigo estático, sigo empujando y todavía no sube. Y de repente estoy acá y tampoco sube. Es cuestión de recién superar este nivel. Cuando supero este nivel, ya estoy en el rango claramente dinámico, con una aceleración finita. Y entonces ahí arranca. Pero estando aún acá, si tengo suerte o si hago, por ahí, estoy por acá, pero lo sacudo un poco, por ahí lo pongo en movimiento. Esta situación, estos puntos que están acá, los extremos de los regímenes dinámicos, corresponden a aceleración cero. Porque estas desigualdades tienen que ver con la aceleración, salen de que la aceleración es mayor o igual que cero. Entonces, cuando estoy en la situación de igualdad, estoy en la situación, lo puedo indicar de alguna forma, de que este es el caso de aceleración cero. También puede ser que el bloque antes de entrar al plano inclinado ya estaba en movimiento MRU con esa fuerza, ¿no? Claro, Los primeros valores de modo dinámico. estos son distintos regímenes, no estamos discutiendo cómo es la condición inicial, qué hago yo inicialmente. Por eso, estos dos regímenes que coexisten, yo me puedo pasar del uno al otro haciendo cosas sutiles. Por ahí yo todavía la fuerza no alcanza para superar el valor estático, pero lo sacudo un poco y de repente se mueve. O sea, me salto de esta rama roja a la verde. O puedo venir al revés, yo vengo de una situación que es dinámica y voy reduciendo la fuerza, ¿no? Si yo empujo y esto va, lo que uno hace, mínimo esfuerzo, es decir, bueno, empujo un poco menos, o sea, ahorro mis energías, empujo, voy reduciendo la fuerza, porque total sube. Voy reduciendo las fuerzas, y esto podría, hasta que la aceleración sea cero. Aún con aceleración cero, yo puedo seguir subiendo a velocidad constante. Ese es este punto. Subo con velocidad constante y aceleración cero. Eso va a pasar justo acá. Pero ahí, de nuevo, cualquier situación sutil me lo puede frenar. Una rugosidad del plano inclinado y se atasca. O sea, me salto de una rama a la otra por cuestiones que tienen que ver con condiciones iniciales o alguna irregularidad. Lo que tengo que decir es que esas dos situaciones en este rango coexisten y puedo pasar de una a la otra. Bueno, hasta acá este problema. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario más, este es el momento, antes de que cambie de tema. Bueno. Chequenlo, háganlo, si no hicieron el ejercicio del martes para acá, háganlo ahora, chequen que todas esas desigualdades son lo que tienen que ser. Y bueno, borro. Profe, una pregunta, ¿ahí qué sería el F sobre el mg coseno? ¿Qué es esto? Nada, Sí, son... sí. algunas cantidades son datos, por ejemplo, si esto fuera un verdadero enunciado de un ejercicio, debe haber en la guía, no me acuerdo, pero si no es este ejercicio habrá otros muy parecidos. La guía me dirá cuánto vale la masa, cuánto vale alfa. F, en cambio, lo calculé yo. Entonces, una vez que hiciste el cálculo, tenés el resultado, el cálculo este coseno, porque me es más fácil hacer la interpretación. Esto es lo que yo propongo para interpretar el resultado. Una vez que uno obtiene el resultado, hay una etapa, los problemas, los ejercicios de la guía tienen una primera etapa que es la comprensión, o sea, uno lo lee y entiende de qué le están hablando, si no pregunta. Hay una segunda etapa que es el planteo. Una vez que entendí de qué se trata el problema, lo planteo. Planteo, en este caso, ecuaciones de Newton, suma en X, suma en Y. Después hay una etapa que es la resolución, que es básicamente matemática, o sea, hago pasaje de término hasta que obtengo el resultado que necesito.
Y después que tengo el resultado, hay una última etapa que es la interpretación. O sea, está bien, este es el resultado. O sea, el resultado son estas 4 cosas azules, los recuadro y se acabó. Ahora, la interpretación es, bueno, pero ¿qué pasa? Contarle a un vecino qué es lo que pasa finalmente. El bloque sube, baja, se frena. ¿Para qué casos sube, para qué casos baja? Bueno, yo sugiero este diagrama para interpretar eso. Como veo que en todos los casos se da que f es proporcional a mg coseno, entonces analizo el cociente. Eso es lo que yo elegí hacer para la interpretación. Si no, te hubiera quedado el mg coseno multiplicando en todos lados acá. Todos estos límites de esos segmentos, aparece mg coseno estúpidamente, digamos, multiplicando en todos lados. Pero bueno. Ah, ok, sí, entiendo. Bueno, cambiamos de tema. Estamos habiendo visto las ecuaciones de Newton, estamos en esta etapa de agregar interacciones. Vimos primero la fuerza gravitatoria, después vimos fuerzas de vínculo como la normal, la tensión, vimos ejemplos en ese proceso. Vimos ahora los rozamientos, que tiene estas 2 versiones, estático y dinámico, y bueno, seguimos en esa lista un poco más. Vamos a ver una interacción, bueno, nueva a esta altura, que es la interacción elástica, la que producen los resortes o los elásticos, que es más importante de lo que parece. Uno dice, bueno, un resorte ¿qué es un resorte? Es un rollo de alambre, digamos, que uno sabe que lo puede estirar o comprimir y ese objeto reacciona con una fuerza, que es justamente la fuerza elástica, que vamos a ver ahora, vamos a cuantificarlo y vamos a ver varios ejemplos para ver cómo opera. Antes de, una vez que tengamos suficiente idea de cómo funciona esa interacción sola, después la superponemos a otras interacciones que ya tenemos para resolver ejercicios un poco más realistas. Esa viene siendo la idea desde hace varias clases. Pero lo que iba a decir es que la interacción elástica es más trascendente que la fuerza que ejerce un rollo de alambre. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay interacciones que son mucho más complicadas, pero que en cierto rango se comportan como si fuera una interacción elástica. Entonces es importante darle su justo peso dentro del contexto de las fuerzas posibles. Entonces, interacción elástica. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Por ahora veamos qué es esto en concreto. Y para eso lo mejor es poner el ejemplo más simple posible y entenderlo. Y bueno, y después seguir con cosas más complicadas. Tengo en un plano inclinado, acá tengo un piso y una pared. Un bloque de masa M. Y la pared está para ponerle un resorte, que está fijo a la pared por un lado, y al bloque por el otro, para que uno entienda, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto va, si yo lo estiro un poco y lo largo, intuitivamente esto va a oscilar así. El movimiento ya uno adivina cómo va a ser. Esa oscilación no es la primera vez que la vemos, ya lo vimos con el péndulo, y vamos a ver que en realidad hay una relación bastante cercana entre un péndulo y un resorte, una interacción elástica. Bueno, ese es el problema, o sea, tenemos, por supuesto, el peso, porque supongo que esto está cerca de la Tierra, la normal, porque está apoyado, y esta nueva fuerza que para eso la pusimos, para empezar a estudiar. Entonces lo que vamos a hacer es poner un sistema de ejes coordenados. Como hay una pared, hay una referencia horizontal, vamos a poner el origen en la pared. Después vamos a ver que no es lo más conveniente, pero bueno. Tengo que decir algunas cosas del resorte. Ese resorte viene con una cierta... Primero, no es una fuerza de vínculo. La fuerza del resorte yo sé a priori cuánto vale.
Pero necesito ciertos datos, ciertos parámetros, que los resortes no son todos iguales, hay resortes más duros, resortes más blandos, resortes más cortos y más largos. Entonces esas características influyen en la expresión de la fuerza, entonces necesito datos. Esos datos son dos. Uno es K, que es la constante elástica, y otro tiene que ver con la dureza del resorte, si el resorte es duro o es fácil estirarlo o es más difícil. Y segundo, la longitud, se llama la longitud propia, la longitud que tiene el resorte cuando nadie lo molesta. Vos lo comprás, el resorte tiene una cierta longitud, después se estira o se comprime, pero la longitud esa es la que vamos a llamar L0. K entonces es la constante elástica, y L0 es la longitud propia del resorte. O libre, o puede tener otros nombres. A diferencia de las sogas, los resortes se estiran, por supuesto, porque esa es la idea, que se estiren, porque si no, no funcionan. Entonces la longitud propia es la que tiene cuando nadie lo estira ni nadie lo comprime. Bueno, me falta lo más importante, la fuerza. La fuerza elástica, lo vamos a llamar Fe. ¿Qué propiedades tiene? Como venimos haciendo, tiene dirección, sentido, módulo. La dirección es paralela al resorte. El sentido depende de si el resorte, el sentido cambia, si es una fuerza restauradora. Es decir, el resorte le ejerce al bloque una fuerza tendiente a devolver al resorte a su longitud natural. Entonces, estoy describiendo cosas que creo que a todos nos resultan intuitivas. ¿Sí? Si yo estiro el resorte ejerce una fuerza tendiente a comprimirlo. Y si lo comprimo, reacciona con una fuerza tendiente a estirarlo. Entonces, no sé bien cómo poner eso. El sentido es, no pongo positivo ni negativo, todo esto es cualitativo, ¿no? Es previo a ningún sistema de coordenadas. Entonces, el sentido es de restauración, o sea, si está estirado, tiende a comprimirlo, y si está comprimido, tiende a estirarlo. Siempre tendiendo a devolverlo a su longitud natural. Capaz lo podría expresar como que si la longitud es mayor a L0, el sentido sería negativo, y si la longitud es menor a L0 sería positivo. Sí, lo de positivo o negativo depende del sistema de coordenadas. Claro, pero en este sistema de coordenadas en particular, que el 0 está como claro, en la pared. Es lo que no... Yo acá quiero apelar solo a cuestiones cualitativas, o sea, ni siquiera tengo que saber matemáticas, tengo que saber leer nada más. Es cierto, restaurador es breve, pero no sé si es claro, o sea, cuando yo lo estiro, lo que puedo hacer es esto. Si esto es L, va a quedar medio largo, pero bueno. Si esto es L0, entonces cuando el resorte está más estirado que L0, la fuerza es hacia adentro, de los dos extremos. ¿Se podría decir contrario a la fuerza aplicada? No me gusta, porque después va a haber muchos casos posibles. Puede haber muchas fuerzas aplicadas y no estoy seguro, digamos. De lo que estoy seguro es de esto. Si el resorte está más largo que su longitud original, la fuerza es esta. Y si es al revés, o sea, si está súper comprimido, la fuerza es hacia afuera. Profe, ¿qué pasa en el caso de que del lado izquierdo también se le tire una fuerza? O sea, hay fuerzas de ambos lados del resorte. Claro, y sí, va a pasar. Yo acá les cuento cómo es un resorte en la situación básica, fundamental, trato de ser específico, y después el resorte lo
le cuelgo una masa, 2 masas, en vez de una pared puedo poner otra masa, todo eso va a pasar. Pero Por si yo tengo 2 fuerzas estirando, va a ser como una soga inextensible, ¿no? Yo va a llegar a un punto. No te entiendo. O sea, va a ver qué fuerzas actúen sobre el resorte, depende de qué le ponga en los extremos. Y puedo poner distintas cosas. Los resortes, como cualquier otro elemento, funcionan en ciertos rangos. O sea, lo mismo pasa con la soga. La soga es inextensible y ejerce una tensión hasta que un día se rompe. Si le cuelgo un camión, se rompe. El resorte es lo mismo. Si yo lo estiro, hay resortes que uno los estira y lo vuelven porque lo rompiste el resorte. O sea, se estiró, entonces dejó de funcionar como resorte. Pero, o sea, este resorte, este elemento básico, lo vamos a meter en distintos problemas, y en distintos problemas funcionará de distintas maneras. Entonces yo no quiero responder qué pasa si le pongo una masa. Y bueno, para eso está la guía, veamos qué pasa, no sé. Por ahora les digo cómo reacciona siempre un resorte. Cuando lo estiro, me ejerce una fuerza tendiente a comprimirlo, y cuando lo comprimo, me ejerce una fuerza tendiente a estirarlo. Esa fuerza es restauradora, o sea, lo que busca el resorte es restaurar su longitud original. Me falta el módulo. El módulo es proporcional al estiramiento o a la compresión. K por estiramiento, o K por el estiramiento. Ahora lo vamos a hacer en este sistema de coordenadas, por supuesto. Estiramiento o compresión. Bueno, no sé, para mí la compresión es un estiramiento negativo, pero bueno, ahora vemos. Pongámoslo así. Delta L podría ser. Esto es solo el módulo. Es el estiramiento. Si está estirado es el estiramiento, si está comprimido es la compresión. Cuanto más largo o más chico que el E0 está en ese momento. Ese es el módulo. El sentido lo resolvimos antes. Entonces, con todo esto, veamos cómo es esta fuerza, para dónde apunta y cuánto vale, etc. Para eso, bueno, voy a dibujar acá el E0. El E0 es una longitud, ¿no es cierto? Entonces, desde el origen, mido con una regla, esto es el E0. Entonces, todo esto es el estiramiento. Desde acá hasta su posición. En este dibujo, si esto es el E0, el resto es estiramiento. Entonces, la fuerza elástica me falta dibujarla. Este marcador no va. La fuerza elástica. Si está estirado, fíjense, o sea, acá estoy haciendo varias suposiciones, que esto es el E0, luego está estirado, y si está estirado, la fuerza tiende a devolverlo a su longitud original, y entonces la fuerza la hago hacia atrás. Análogamente, si estuviera comprimido, ¿cómo sería? El E0 sería así, y entonces, si el E0 es así, esto está comprimido, esto es compresión, este segmento es compresión, y como está comprimido, el sentido tiene que ser, tiende a estirarlo, o sea, la fuerza elástica estaría hacia la derecha. Y en realidad, en el proceso de oscilación, ese sentido se va a invertir todo el tiempo. Va a estar medio ciclo estirado y entonces con una fuerza hacia adentro, y la otra mitad del tiempo comprimido, entonces la fuerza va a ser hacia la derecha. Pero bueno, eso solo se va a resolver, se resuelve solo una vez que uno plantea la ecuación. Entonces acá, Profesor, pregunta. ¿Podría repasar lo que está en verde con algún otro color? No la flecha, simplemente lo que escribió abajo, por favor. Sí, lo que pasa es que elegí que el sistema de coordenadas sea verde. ¿Se ve ahí?
Ahí se ve mejor, el otro borde es muy clarito. Bueno, bárbaro. Un poco para indicar, es como un capricho, si quieren que las coordenadas sean verdes, no es eso lo que importa. Lo que quiero mostrar es que las coordenadas es algo subjetivo que pongo yo, que ustedes pueden poner diferente. De hecho, yo mismo ahora lo voy a modificar, porque ahora vamos a ver que esta no es la elección de coordenadas más simple, más razonable. ¿Qué más? Bueno, nada más. Suma de fuerzas en X. También está, no pude ser coordenada Y. ¿Qué va a pasar en Y en este caso? No me importa, pero les cuento. En Y tengo el peso, mg, y la normal. La normal menos el peso es igual a 0 porque no hay aceleración vertical, porque está en plano inclinado. El plano inclinado es un vínculo, es una restricción a la libertad de movimiento de este bloque. Y esa restricción la aseguro con la normal, precisamente. La normal es igual al peso en todo momento. En todo este movimiento, la normal es igual al peso. Eso es una cuestión puramente de balance de fuerzas verticales que no me interesa. En el caso del rozamiento, como en los rozamientos, la expresión de las fuerzas de rozamiento es proporcional a la normal, tengo que resolver la suma de las fuerzas verticales, no porque me interese en sí mismo, sino porque me la van a pedir para poner el rozamiento dinámico o el estático. Entonces lo hicimos. Acá ni siquiera lo escribo, no pasa nada interesante en la dirección vertical. Entonces, suma de fuerzas en X, tengo la única, voy a suponer de nuevo que no hay rozamiento. Podría pasar, por supuesto, que el bloque se mueva bajo la acción de la fuerza elástica y rozamiento con el piso, eso pasa, pero no lo voy a hacer ahora para no mezclar dos problemas en uno. Voy a tratar de entender bien qué pasa con la fuerza elástica cuando está sola, y después vemos. Entonces, la única fuerza horizontal es la elástica. La planteo en este sistema de coordenadas, tratando de seguir esto. Es paralela al resorte, o sea, va en X, entonces la fuerza elástica hay que ponerla. El sentido es, bueno, lo hago para el caso del dibujo, que es esta foto, digamos, pero teniendo en cuenta que el sentido es el que decimos, o sea, si está estirado, la fuerza elástica es hacia la izquierda y en consecuencia negativa para estas coordenadas, que es positiva hacia la derecha, entonces pongo menos. El módulo es K por el estiramiento. K es la constante elástica y el estiramiento o compresión. Y bueno, el estiramiento es la distancia entre donde está ahora está en el punto X, ¿no? Por supuesto. No es K por X. X no es el estiramiento. El estiramiento es solo X menos L0. Y eso es lo que tengo que poner. Entonces es menos, prestando atención al sentido. K por siempre va K. De hecho, fíjense, K expresa la dureza del resorte. Cuanto más grande es K, mayor es la fuerza. Entonces es un K alto, es un resorte duro. Y después tengo que poner el estiramiento. En cualquier sistema de coordenadas, el estiramiento es la distancia entre donde está el extremo del resorte o la diferencia entre la longitud del resorte menos su longitud propia. Bueno, y eso es igual a m por a. Profesor, tengo una duda. Como nosotros tomamos que el cuerpo es puntual, el estiramiento contaría en ese dibujo hasta el centro de la masa. Claro. Sí. Perdón, tenía un llamado telefónico. Me distraje, perdón. Sí, esto es puntual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no, de nuevo, tengo que ser coherente. Si digo que es puntual, yo lo dibujo grande para que ustedes lo vean,
pero es puntual, o sea, no tiene sentido distinguir el extremo izquierdo del derecho o el medio. Entonces, puntual quiere decir que cualquier punto del bloque es lo mismo. Está bien. Bueno, ¿qué hago con esto? Esta ley que está acá es lo que se llama la ley de Hooke. Todo esto, toda esta... todo lo que me dice cómo funciona el resorte se expresa en lo que se llama la ley de Hooke. Me dice que la fuerza que ejerce un resorte es proporcional a su estiramiento, básicamente, con una constante elástica. Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación de Newton? Tengamos para eso en cuenta que las fuerzas que vimos, me quedé pensando, no todas, pero casi todas, por ahí todas las fuerzas que vimos son constantes en el tiempo. En algún caso, en el caso gravitatorio, mg es constante la fuerza. Vale, m vale siempre m y g vale siempre g, no importa lo que haga, el bloque se mueve, se acelera y qué sé yo, pero la fuerza peso vale mg. Escucha. La fuerza mg es siempre constante. La normal, la tensión, son fuerzas de vínculo. No sé cuánto valen, pero sí sé que son constantes en el movimiento. Y en cambio acá la fuerza es proporcional al desplazamiento. El desplazamiento es una incógnita. Y la aceleración es otra incógnita. Entonces tengo dos incógnitas con una sola ecuación. Pero si voy y repaso la cinemática, yo sé que la aceleración y la posición no son independientes. Sé que una es la derivada segunda de la otra. Entonces ahí hay una segunda ecuación que necesito. O sea, la aceleración y la posición son parientes. Y eso lo tengo que decir, porque si no, con esto solo no salgo. O sea, yo puedo despejar la aceleración, pero me queda en función de la posición. La posición es variable, depende del tiempo. Entonces tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Pero tengo esta ecuación cinemática. La aceleración es la derivada segunda de la posición. Entonces ahora sí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que son A y X. ¿Okay? Además son datos. Pero el problema es que una ecuación es diferencial. O sea, lo que voy a tener es una ecuación diferencial. Entonces escribamos la ecuación diferencial y hacemos un pequeño intervalo antes de intentar resolverlo. Voy a hacer otra... Bueno, eso. Sí, hagamos eso. Esta es una ecuación diferencial. Ya pasamos por una ecuación diferencial casi igual a esta cuando vimos el péndulo. Y entonces la solución va a ser sencilla porque, salvo las letras que aparecen, es la misma ecuación. Pero bueno, hagamos 5 minutos de intervalo. Y seguimos, ¿sí? Ahí, sí. Una pregunta. Sí, te escucho. Te dejo. No, yo quería preguntar si SX no era fijo, o si SX varía en el tiempo. No. Bueno, puede serlo o no. En general no. O sea, si vos agarrás este resorte, lo estirás y lo soltás, no se queda quieto. Esto va a ser. Y este movimiento oscilatorio es el que queremos ver. Ah, ok. Sí, no va a ser fijo. Podría ser en algún caso, justamente, si se queda quieto es porque hay rozamiento, por ejemplo, porque hay alguna otra fuerza. Pero bueno, eso está por verse. Yo quería preguntar si la ley de Hooke y el módulo, la fórmula que vimos para el módulo de K por longitud del resorte, estiramiento en realidad, es una fórmula o ley experimental, ¿no? Sí, es una ley experimental, correcto. Que vale bajo cierta aproximación, si el resorte no lo estirás mucho. O sea, si vos comprás un resorte en la ferretería, te va a decir, bueno, no lo estires mucho porque tiene ciertos límites de validez esta ley. Si lo llevo al límite, por ahí el resorte responde distinto o eventualmente se rompe y no responde de ninguna manera.
Pero nosotros vamos a suponer que la ley de Hooke es un modelo, justamente como otros que hemos visto. Sabemos que los bloques no son partículas, pero suponemos que son partículas. Es un modelo que simplifica las cosas para que lo podamos plantear. La ley de Hooke es un modelo que dice, bueno, los resortes dentro de cierto rango funcionan más o menos como estamos diciendo. Genial, gracias. No, por nada. Profe, esto de que la K sea negativa, ¿es cuando el resorte No, se le K no es aplica la masa? ¿Cómo? No, K no es negativo. ¿Qué me decís? Ay, anoté negativa, no sé por qué. No. No, K es, Ah, sí está. no, es una constante positiva. No, es positiva. La fuerza elástica es negativa. A veces sí, a veces no. O sea, las fuerzas o las componentes son positivas o negativas dependiendo siempre entre otras cosas, del sistema de coordenadas. Porque bastaría que, si vos me decís que ahora da negativa, yo te doy vuelta a las coordenadas y es positiva en otras coordenadas. Entonces, ojo con los signos. Claro, digo que en este ejemplo K está negativa porque la fuerza elástica es negativa. Da negativa porque la fuerza apunta para donde apunta y por cómo yo puse las coordenadas. Nada impide poner X positivo hacia la pared. Entonces, y en ese otro sistema es positiva. Entonces, ojo con los signos. Los signos que tienen las componentes de la fuerza dependen de las coordenadas que se elijan. Entonces, si vos me decís es positiva, yo te digo, bueno, depende. Perdón, el signo negativo de la fuerza elástica no viene dado porque siempre el estiramiento tiene signo distinto de la fuerza. Me parece que por eso está ahí en la ecuación. No entiendo muy bien. Ustedes me preguntan... perdón, me fui de la... Cambié la... Este menos es porque... Por las varias cosas que dije antes. O sea, estoy suponiendo que el L0, que es un dato, supongamos que es esto, eso dije yo, y entonces está estirado, y si está estirado, la fuerza es hacia la izquierda, por eso le pongo un menos. No sé si es negativa, la fuerza es todo esto. Tiene un menos, pero acá hay un X menos L0. Cuando X sea más chico que L0, cosa que va a pasar, va a ser positiva. Pero todo eso se tiene en cuenta solo de acá en más. O sea, fíjense que el signo de la fuerza es todo esto. Tiene un menos, que tenga un menos no lo hace negativa automáticamente. Porque X menos L0 puede ser negativo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el resorte que se está comprimiendo pasa de largo por L0 por inercia y se comprime. Ahí a la izquierda de este valor, el resorte va a estar comprimido. Y entonces la fuerza va a apuntar para el otro lado. X menos L0 va a ser negativo. Eso se tiene en cuenta, fíjense, ¿no? Cuando yo paso, el resorte viene, cuando X es L0, la fuerza elástica es 0, pero se estaba moviendo, así que sigue de largo, por inercia. Y entonces, ahora, a la izquierda de mi mano, el estiramiento ya es compresión. X menos L0 es negativo. Con este menos me da más. Quiere decir que la fuerza ahora es hacia la derecha, o sea, la fuerza es positiva ahora. Entonces, por eso digo, ojo con decir que la fuerza elástica es negativa. No está dicho en ningún lado. O sea, si este es L0, lo que pasa es que lo que tengo ahí es una foto. Pero si dibujo el resorte por acá y el resorte por acá, cuando estoy a la izquierda de L0, la fuerza elástica es para allá. Y cuando estoy a la derecha de L0, que es como estoy en el dibujo, la fuerza elástica es para acá. Ahora, yo no tengo que dar vuelta al signo cada vez, eso pasa solo ahora. Esto solo en su movimiento, este paréntesis cambia de signo cada vez que cruzo el L0. Y me da el signo correcto de la fuerza.
positivo o negativo según donde esté, pero por eso no es que la fuerza elástica es negativa. La fuerza elástica es K por el estiramiento por un signo que decido según esté estirado o comprimido, con este dibujito. Y la compongo así. Una vez que lo hice para una cierta situación, por ejemplo la del dibujo, después se arregla solo eso. Porque si no, ustedes pueden decir, por supuesto, pueden decir, ¿por qué? ¿Cómo sabes que está estirado? ¿Cómo sabes que el E0, vos dijiste que el E0 es hasta acá, pero ¿y si fuera hasta acá? Bueno, no importa, háganlo en cualquier otra situación y la fuerza elástica les va a dar bien igual. Es como que yo elegí plantear el problema con esta foto, esto se sigue moviendo, o algún otro de ustedes puede elegir plantear el problema con otra foto, con otra situación particular, pero si lo plantean bien, la fuerza les va a dar como tiene que dar. Y los dos vamos a describir el mismo movimiento a la larga. Lo mismo si alguien dice, bueno, ¿por qué pones el X positivo hacia la derecha? Yo lo quiero poner para la izquierda. Perfecto. Planteás la fuerza elástica con estos supuestos en tu sistema de coordenadas y también te va a dar bien. El signo, bueno, depende. En este caso el signo depende de qué parte del movimiento estás, depende de las coordenadas también. Pero la fuerza elástica, con este dibujo, la ecuación es esta. Bueno. ¿Seguimos? Dígame sí. Dale. Bueno, Sí. vamos a resolver esta ecuación. Iba a hacer un comentario más. Hay un sistema de coordenadas más piola que este para elegir. A ver si alguien me dice cómo elegirían ustedes las coordenadas. El 0 en la longitud inicial puede ser, en la longitud 0, Claro, perdón. Exactamente. Entonces directamente X va a ser el desplazamiento y no tenés que hacer ninguna resta. Exacto, perfecto. Porque total el 0 es constante. O sea, parecía lógico poner el 0 ya que hay una pared, bueno, pongamos el 0 en la pared, pero no es lo más lógico. Lo más lógico cuando tengo un resorte, si es que puedo, a veces no, a veces si tengo 2 o 3 resortes, el origen de coordenadas es uno solo. Entonces, si tengo 2 resortes, ¿dónde pongo el origen? Pero bueno, en este caso hay uno solo. Conviene poner como origen de coordenadas Acá mido L0 desde la pared y entonces el origen de coordenadas lo pongo en el extremo libre del resorte. De manera que el estiramiento o la compresión es X directamente. Aparte ahí, ni siquiera tendrías que preocuparte por el signo de la fuerza. El signo te va a dar la distancia, directamente el X. Sí, me preocupa igual. Hay que ponerlo porque de nuevo, yo puedo poner el origen acá, pero lo puedo hacer apuntar para la derecha o para la izquierda.
directamente, si pongo el origen de coordenadas en el extremo libre del resorte, el estiramiento es X directamente. Y la compresión también, la compresión es un X negativo en ese caso. Entonces hagamos eso. Cambio entonces la elección de coordenadas. Lo hago un poco a propósito, porque ustedes dirán, ¿por qué no lo hiciste al principio? Porque un poco es el proceso en el que uno se va avivando de las cosas y me parece bien mostrarlo. Nada me obliga a hacer esto que estoy por hacer, pero es conveniente y una vez que uno se avivó, conviene hacer las cosas de manera que resulten lo más fácil posible. Entonces, cambio la elección de coordenadas, quiere decir que, bueno, sigo teniendo el bloque, sigo teniendo el resorte, por supuesto. Mi origen de coordenadas, ahora lo pongo así, esto es L0. Entonces pongo mi origen ahí. De manera que X, que es la posición de la partícula, es directamente el estiramiento. Con esta elección, el estiramiento del resorte coincide con la posición de la partícula. Y si ese estiramiento, así elegida las coordenadas, X positivo es estiramiento, X negativo es compresión. Entonces parece... ¿El 0 está en la posición inicial del objeto? ¿Cómo? El 0 está en la posición inicial del objeto. Uy, no, te escucho muy bajo, ¿qué pasa? No te escucho. ¿El 0 está en la posición inicial del objeto? La posición inicial todavía no lo dije. Esas son condiciones iniciales. Es cualquiera por ahora. La posición inicial y su velocidad inicial, no sé cuáles son. Ya veremos. Por ahora no las necesito. O sea, la masa no está en el mismo lugar que termina el resorte, por así decirlo, ¿no? Sí, la masa está en el mismo lugar que el extremo del resorte. El resorte tiene una cierta extensión. No, porque como ahí dice que 0 es el origen y hay una distancia hasta X, y yo entiendo como que esa X es la posición de la masa. Claro, y también la del extremo libre del resorte. Y el dibujo corresponde a un resorte estirado. Ah, ese resorte está estirado. Claro. Ok, ok. Porque si yo hago un dibujo donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, es un problema trivial, esa partícula no se va a mover. De hecho, si le sacara el resorte daría lo mismo, ¿no? Si vos le enchufás un resorte, no lo estirás, no lo comprimís, la fuerza elástica vale 0, la partícula no se mueve, es un problema trivial. Claro, pensé que había una distancia entre la masa y donde termina el resorte, pero no, fue una mala interpretación mía. Porque de nuevo, como es una partícula, este punto y este punto y este punto son todos el mismo punto. Porque es una partícula. ¿No? La extensión espacial de la partícula es ninguna. Entonces, el extremo del resorte, a ver, el extremo del resorte que está acá, es la posición de la partícula. Claro, es una masa puntual. Claro, por eso. Entonces, eso es como una abstracción con la que convivimos. Yo hago un bloque de un cierto tamaño, porque si hago un punto no lo ven, pero a los efectos es como si fuera un punto. Bueno, entonces tratamos de resolver, planteo entonces el problema en este sistema de coordenadas, en eso estaba, suma de fuerzas en X en este nuevo planteo es, la fuerza elástica es, como está estirado, la fuerza elástica es, su sentido es tendiente a comprimirlo, es igual que antes, o sea, es el mismo dibujo que acabo de borrar, solo cambié el origen de coordenadas. Entonces, la suma de las fuerzas en X en este otro sistema de coordenadas me da, la fuerza elástica es, como la fuerza apunta al revés que las coordenadas, es menos. Si hubiera elegido que la coordenada era positiva hacia la izquierda, no pondría el menos. Y estaría bien también en ese otro sistema de coordenadas.
K por el estiramiento. Acá lo que tengo que poner no es X necesariamente, voy a poner X, pero no es automático. Lo que tengo que poner es el estiramiento del resorte. El estiramiento del resorte, como dije recién, coincide con la posición de la partícula. Para eso puse el 0 acá. Entonces, el estiramiento vale X, en estas coordenadas. En las de recién valía X menos L0. Si pongo las coordenadas positivas hacia la izquierda, hubiera puesto más K por X. Estaría bien. Pero bueno, no vamos a hacer todo al mismo tiempo. Tomé esa decisión, da esto, tomamos. Tengo esta ecuación. Y esta ecuación la voy a poner como si fuera un polinomio. Los matemáticos eligen escribir las ecuaciones diferenciales con derivada segunda, más el término de derivada primera, más el término sin derivar, en ese orden. Entonces puedo hacer eso. Es decir, pasar esto para allá, dividir por m. Esta es la ecuación diferencial. Si se la tengo que mostrar a un matemático, esta es la ecuación diferencial. Y le pregunto, bueno, ya que te muestro, decime cómo se resuelve esto. Esto ya lo vimos para la fuerza, para el problema del péndulo. Tengo que buscar un X, acá la incógnita es X, es la única incógnita, pero está metido en operaciones de derivación. Entonces, esa incógnita X es una función del tiempo, tal que derivada 2 veces me dé menos la función. Eso ya lo vimos. Los senos y los cosenos son buenas elecciones. Entonces vimos cuando en la ecuación del péndulo, ¿qué pongo? Seno, coseno, puedo poner una combinación lineal de las dos, puedo poner un coseno, más con una fase dentro del argumento, o un seno. Todas esas son soluciones posibles. Y les había dejado a ustedes mostrar que todas esas soluciones posibles son equivalentes. Entonces, en realidad uno cree que elige, pero son todas equivalentes. Una se puede escribir en función de la otra. Entonces elijo una cualquiera. La solución tiene esta forma, que es la misma, como es la misma ecuación, tiene la misma forma que la del péndulo. Solo que en el caso del péndulo la variable era el ángulo, θ de t, y acá la variable es x. Esto tiene unidades de longitud, aquello estaba en radianes, pero bueno. X de t es a coseno de omega t más phi. Esta es digamos, la expresión genérica. ¿Quién es a, quién es omega, quién es phi? No lo sé. Yo sé que un coseno, sé varias cosas. Que el coseno es una función tal que si la derivo 2 veces me va a dar menos esa función. Menos una constante por esa función. Sé que no puedo dejar el tiempo acá como argumento del coseno porque el tiempo tiene unidades. Y habíamos visto que los argumentos de las funciones trascendentes tienen que ser adimensionales. Entonces, este paréntesis tiene que ser adimensional. Luego, si el tiempo tiene unidades, lo tengo que multiplicar por algo que tenga las unidades tales que cancelen las unidades del tiempo. O sea, omega tiene unidades de 1 sobre tiempo. Además de eso, tengo que prever 2 constantes, que son las que voy a fijar cuando provea las 2 condiciones iniciales. ¿De dónde saco que son 2 las condiciones iniciales? Porque es una ecuación en derivadas segundas. Si es una ecuación en derivadas segundas, eso supone que uno tiene que integrar 2 veces de alguna manera, y en cada integración va a aparecer una constante de integración. Entonces acá tengo 2 constantes, A y phi. Es eso más la experiencia empírica de haber probado muchas otras funciones que no anduvieron hasta que sabemos que esta funcionó. Si ustedes en vez de coseno ponen seno, va a andar. Si ustedes en vez de... Entonces, si funciona el seno y funciona el coseno, también funciona una combinación lineal. A por el coseno más B por el seno. Eso también funciona. Eso es lo que yo les había pedido que muestren, que son equivalentes, que da lo mismo. Una vez que lo mostraron, después eligen alguna y chao.
Entonces, lo que podemos hacer es decir, de última, yo les chanté esta expresión acá, ustedes pueden dudar, perfecto, es legítimo. Probemos qué solución. Tengo que derivar 2 veces. Entonces, derivo una vez. Para derivar la segunda, tengo que primero pasar por la primera. Derivo una vez, la derivada del coseno es menos el seno por la derivada del argumento. Entonces es menos omega a seno por el argumento. Y ahora sí derivo la segunda, que es la derivada de lo que está ahí arriba. La derivada del seno es el coseno por la derivada del argumento, es otro omega que sale. Y bueno, fíjense que acá apareció un menos omega cuadrado, pero después queda a coseno, todo esto es x otra vez. Es exactamente, justamente, teníamos la sospecha de que iba a funcionar y funciona. O sea, es una función que si la derivo 2 veces me da menos una constante por sí misma. Ahora, la ecuación que tengo que resolver es derivada segunda, es menos k sobre m por x. Y acá dice omega cuadrado. Es decir, que omega ya sé cuánto vale. O sea, esto tiene que ser también por la ecuación que yo tengo que resolver, menos k sobre m por x. Con lo cual, el parámetro omega que metimos de medio de prepo, para resolver el tema de las unidades, ahora sé cuánto vale, porque para que esta ecuación valga, omega cuadrado tiene que ser k sobre m. En el caso del péndulo era L sobre G, o G sobre L, no me acuerdo. G sobre L. En el caso del resorte es K sobre M. De todas maneras, conviene no memorizarse esto. Simplemente decir, en este problema sencillo, omega vale esto. En otro problema, si hay más resortes o qué sé yo, omega por ahí vale otra cosa. Puedo chequear las unidades, qué unidades tiene K, no lo dije, pero bueno. Las unidades de K, esto es fuerza, y esto es longitud, así que las unidades de K son fuerza por unidad de longitud, Newton por metro o cosa por el estilo, o dinas por centímetro. Esas son las unidades de K. Uno puede chequear acá que las unidades estén bien. Omega tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo, para que esto quede adimensional. Phi está en radianes, no tiene unidades. Y uno puede chequear entonces 1 sobre tiempo al cuadrado, son unidades de fuerza sobre longitud sobre masa. Y bueno, yo doy fe que va a funcionar, pero chequenlo. Y entonces tengo que omega está dicho de antemano, y A y Phi, no dijimos nada, dependen de las condiciones iniciales. Esa ecuación diferencial que también aparece en el péndulo, ¿se puede resolver de otra manera, digamos? ¿Hay alguna forma de resolverla? Ahora lo estamos haciendo como algo intuitivo, digamos, pero ¿hay alguna manera como para resolver esa ecuación? Sí, habría que saber ecuaciones diferenciales. Como es esta y nada más, la resolvemos medio de prepo. Apelamos a la intuición. Yo les pregunté la vez pasada qué función conocen que derivada 2 veces da menos ella misma. Me dijeron coseno y acá estamos. Con eso alcanza. Si uno hace un curso de ecuaciones diferenciales en Mate 4, creo, va a tener un formalismo que le permite resolver esta, que es fácil, más otras que no sean tan fáciles. Se puede resolver numéricamente. Parte del problema es que es una ecuación de derivadas segundas. Si fuera de derivadas primeras, uno puede, por cuadraturas, rebuscárselas, o sea, pasando de términos. Cuando uno hace un curso de ecuaciones diferenciales lineales, aprende que si la ecuación es lineal, o sea, la incógnita está a la primera potencia siempre. Tengo la derivada primera, derivada segunda, pero no está al cuadrado, por ejemplo, y tiene coeficientes constantes, como en este caso, acá tengo un 1 y acá tengo un k sobre m, las soluciones son exponenciales.
Es decir, la solución de esto también son exponenciales. Lo que pasa es que si lo planteo en este caso, las exponenciales van a ser complejas. No nos gusta, preferimos los senos y cosenos. Pero en ese marco más general del plano complejo, uno encuentra soluciones. ¿Sí? También... O sea que yo siempre que tenga dx sobre dt, la derivada segunda, voy a plantear esta ecuación de a coseno más omega t más phi. ¿Voy a plantear eso? Claro, porque vos lo que estás buscando acá es una ecuación tal que derivada 2 veces, lo mismo que el péndulo, o sea, vos querés una incógnita que derivada 2 veces te dé menos una constante eventualmente por ella misma. Y ya sabemos que el coseno al derivarlo hay un menos, y menos un seno, y la claro. Menos el seno me da menos coseno, o sea, el coseno funciona, el seno también, sumas de senos y cosenos también. Entonces pruebo eso porque funciona con el péndulo, funciona con el resorte, así que uno va ganando confianza de que eso es lo que hay que hacer. No va a haber otras ecuaciones diferenciales que yo recuerde para resolver, entonces con eso nos basta. Después ustedes van a tener un curso donde van a haber ecuaciones diferenciales para otros problemas. Profe, una pregunta. Sí. Para este tipo de ecuación diferencial no haces lo de Taylor. O sea, no es que te salteaste ese paso porque Claro, ya lo explicaste no en el hizo péndulo. falta. La ecuación del péndulo, les recuerdo, era otra cosa, era menos G seno tita era igual a L derivada segunda de tita. Esta era la ecuación del péndulo. Necesitaba, esta ecuación es no lineal, o sea, la incógnita no solo está metida en operaciones de derivación, sino está metida dentro de un seno. Esta ecuación es muy complicada. Entonces, pero si los ángulos tita eran pequeñas oscilaciones del péndulo, seno de tita, hicimos Taylor y lo aproximamos por tita. Con lo cual, en esa aproximación, esta ecuación y la de arriba son la misma, salvo las letras, pero es la misma. O sea, constante por derivada segunda igual a menos otra constante por la variable. Y lo mismo pasa abajo. Una vez que haces el Taylor, ¿no? En el péndulo hay que hacer esa aproximación. Entonces, un péndulo de pequeñas oscilaciones funciona mecánicamente como un resorte en esa aproximación. Profe, ¿qué dijiste sobre que no nos quedemos con la noción de que la velocidad al cuadrado es igual a k sobre m? ¿Hay veces que nos va a dar diferente? Claro. Bueno, fíjate, si vos te macheteaste que omega al cuadrado es k sobre m y con eso querés resolver un péndulo es g sobre l. Y si hubiera dos resortes o alguna situación como la que estamos por ver, vas a ver que amerita a volver a proponer la solución y confirmar si el omega en ese otro problema da esto o da otra cosa. Porque en algunos problemas da otra cosa. Si en vez de un resorte pongo dos resortes, por ejemplo, vas a ver que da otra cosa. Entonces, claro, porque la ecuación cambia, ¿no? ¿cómo? Claro, la ecuación de la sumatoria de fuerzas cambia. Claro, justamente. O sea, piensa que lo que estamos haciendo es simplemente decir, solamente pongo la fuerza del resorte igual a masa por aceleración. Si el bloque está, además de atado al resorte, está en un plano inclinado, ya es otra cosa. Si el bloque está colgando del resorte y hay peso, es otra cosa. Si le pongo dos resortes, un resorte en cada extremo, y bueno, todos esos son problemas que vamos a ver en la práctica. Y bueno, hay que no puedo esperar una receta mágica que funcione siempre. O sea, hay que ver el problema y hay que analizarlo. En algunos casos volverá a dar esto y en otros no. Cuestión de verlo puntualmente. Para eso están todas las guías de problemas. Bueno, decía, A y phi dependen de las condiciones iniciales, entonces, bueno, les pongo condiciones iniciales. Cosa que hasta ahora no necesité hacer. Borro esto. Dejo el dibujo, pero paso a lado izquierdo del pizarrón. Entonces pongamos condiciones iniciales
todo eso está en un problema de la guía, eso está planteado. Suponga que las condiciones iniciales son tal y tal. Yo acá medio lo voy generando sobre la marcha, por eso las condiciones iniciales recién van a aparecer ahora. Entonces, supongamos que las condiciones iniciales son, yo esto lo estiro hasta un valor x sub 0 por decir un valor determinado, conocido, y lo suelto sin velocidad inicial. Eso sería que x en t igual a 0, por eso es inicial, valga x sub 0. X sub 0 es dato, supongamos, 3 centímetros, por decir algo. Ese es el estiramiento inicial. Digo estiramiento porque x0, si x0 es positivo, es estiramiento. Y con eso no basta, porque acá yo le estoy dando un dato, con lo cual ustedes van a poder despejar o A o phi, pero no los dos. Tengo que darles otro dato. Y además, ¿por qué dos datos? Porque la ecuación es derivadas segundas. Hay dos constantes de integración que tengo que fijar. Entonces, la otra suele ser la velocidad. La velocidad a t igual a 0, supongamos que el ejercicio es, lo estiro hasta x0 y lo largo. Con lo cual yo no le doy ninguna velocidad inicial. La velocidad inicial es 0. Es un ejemplo. Supongamos que es esa la condición inicial. Ahora enseguida vamos a hacerlo para otra condición inicial a ver qué cambia. Entonces, x de t es a, que no sabemos cuánto vale, coseno, omega, que sí sabemos cuánto vale, vale raíz de k sobre m, más phi. Y la idea con estos dos datos que les acabo de dar es despejar las dos incógnitas, a y phi. ¿Cómo hago eso? Bueno, simplemente x evaluado en t igual a 0, x en t igual a 0 es esta función con t igual a 0, o sea, a coseno phi, igual a x0, que es lo que me da. La velocidad, a ver si lo puedo hacer en un solo paso. La velocidad es la derivada, por supuesto, es x punto, es la de x a de t. Entonces, derivo y evalúo en t igual a 0. Hago esas dos cosas juntas. Profe, Derivo, perdón, sí. no pude seguir el primer paso que hiciste de x en t ceros a coseno de phi. X es esto, evaluarlo en t igual a 0. A coseno Ah, no, está. es Sí, igual sí. a x0. O sea, el lado izquierdo especializo en t igual a 0 y lo igualo a lo que me dice. Sí, no había visto el t. Está. Hago lo mismo con la velocidad. Y lo iba a hacer en un solo paso. Derivo mentalmente y especializo en t igual a 0. Y no al revés, por supuesto, porque si yo especializo en t igual a 0, la derivada va a dar 0. Entonces, ¿la derivada cuánto vale? La derivada del coseno es menos el seno por el... Igual está al lado. Por el raíz de Está k al lado sobre la m que está al derivada. lado. Que está al La lado. derivada está al lado, ¿o no? De x sobre dt. Abajo de solución. Esto. La tenés ahí. Claro. Esto. Bueno, pues, perfecto, sí, puedo usar esto. La derivada está acá, la especializo en t igual a 0. Es menos omega, que es raíz de k sobre m, a seno phi. Menos raíz de k sobre m a seno phi. Profe, yo sigo sin entender gráficamente qué significa phi. Bueno, no importa. Porque no. Es una constante que tengo que sostener, porque si no me faltan... ¿Para qué termino esto? Ok. Esto es la derivada en t igual a 0, la derivada en t igual a 0, que vale 0. Entonces acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que son a y phi. Si yo no pongo phi, voy a decir, bueno, ponele. Como no sé lo que es, no lo pongo. Entonces no voy a poder resolver el problema, me van a faltar constantes. Yo tengo que tener dos constantes libres para fijarlas, para poderlas despejar con las dos constantes iniciales que me dan. Por lo pronto, tienen que ser dos. Vos lo que me preguntás es qué sentido físico, gráfico tiene esto. Esto lo que es un corrimiento del origen de coordenadas. O sea, como aparece sumando al tiempo, si yo cambio phi
corro la función en el eje de tiempo, pero lo que pasa es que lo voy a poder hacer cuando tenga el resultado, ahora enseguida. Si yo sumo phi, corro mi función en el eje de tiempos. Eso quiere decir. Pero más fácil es mostrarlo. Entonces, ¿cómo despejo acá? Es medio complicado porque una incógnita está dentro de la función seno o coseno. Lo primero que puedo hacer es... bueno, se puede hacer de varias maneras. En este caso es fácil. Fíjense que la ecuación de abajo, esto tiene que dar 0. Raíz de k sobre m no es 0. O a es 0, o el seno de phi es 0. Si a es 0, sonamos. Si a es 0, nos quedamos sin solución. La solución a igual a 0 no es admisible porque me quedo con x igual a 0. A no es 0 entonces. Luego seno de phi tiene que ser 0. Seno phi igual a 0. Tengo dos soluciones, phi igual a 0 o pi. En el primer cuadrante, phi puede ser 0 o pi. ¿Ok? Entonces voy a la ecuación de arriba. ¿Cuál de las dos? No sé. Lo que sí sé, en la ecuación de arriba aparece el coseno. El coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1. Eso es lo que cambia. O sea, si elijo una o la otra, hace que en la ecuación de arriba el coseno vale 1 menos 1. Lo cual los dos sirven, porque total no calculé A todavía, estoy por hacerlo. Lo que yo creo, A es positivo o negativo, no lo sé, A es una incógnita. X0 supongamos que es positivo, tampoco lo sé, pero supongamos que es positivo. Lo más fácil es elegir, me parece, phi igual a 0, porque el coseno de 0 vale 1, y entonces A es directamente X0. La otra opción también es válida, son equivalentes. Pueden chequearlo ustedes que si elijo la otra también sirve. Es más complicado porque tengo que arrastrar el phi igual a pi. Pero bueno, vamos por partes. Supongamos phi igual a 0. Entonces, si phi es igual a 0, el coseno de 0 vale 1, y A de la ecuación de arriba saco que A es directamente X0. Dejo el dibujo. Y escribo entonces ahora sí el resultado. Enseguida vuelvo a ver qué pasa si phi es pi. Perdón, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón. No, te quería hacer una pregunta de... ¿No habíamos dicho que A no tenía que ser sí o sí distinto de 0? Es distinto de 0, vale X0. Y poniendo phi igual a 0 no te da... Claro, y X0 no habíamos dicho que valía 0. No, X0 no. No. Ah, está bien. Pero es un dato. No sé Está bien, está bien. Perfecto, sí, me había equivocado. No hay problema. Gracias. El origen de coordenadas está ahí, pero no es 0. Claro. X0 es cuánto lo estiro inicialmente. No es 0 porque quiero estirarlo, porque si X0 fuera 0 no lo estiro. Y el problema queda trivial. Pero bueno, ahora que tengo todo calculado, ¿no? Esto, y bueno, elegí phi igual a 0, ahora vemos qué pasa en el otro caso. Entonces escribo el resultado finalmente. Tengo todo... Una cosa. Sí. Se está viendo borroso, parecería, la cámara. Puede ser porque lo que yo veo acá es un delay yo hablo y eso aparece en pantalla 2 segundos después. Sí, hay un delay entre que hablas y que se ve vos hablando. Es una cuestión de ancho de banda, no hay mucho que yo pueda hacer. Sí, no hay mucho que se pueda hacer. Claro. Es una cuestión de ancho de banda que si... Y bueno, no hay mucho que pueda hacer. Si no se entiende... yo lo que veo es un delay entre yo me rasco y en la pantalla de mi compu lo veo 2 segundos después. Ustedes no se dan cuenta, lo ven todo 2 segundos atrasado, no pasa nada. Si me dejan de entender lo que digo,
Igual nosotros también lo vemos, yo por lo menos lo veo así también. Pero se entiende. Claro, si llega al punto de no entenderse, avíseme, para un ratito. Lo único que sí trata de escribir un poco más grande. Bueno, x de t entonces es esto que está acá, acabamos de despejar ahí phi, a vale x0, coseno de raíz de k sobre m por t más phi es 0, entonces me quedó eso. Que es, bueno, interpreto esta solución, x en función del tiempo. Bueno, todos sabemos graficar un coseno. La amplitud x0, ahora que tengo todo resuelto, puedo decir x0 gráficamente, por lo menos puedo interpretar todo. Entre x0 y menos x0 oscila esta función, porque el coseno oscila entre 1 y menos 1, pero multiplicada por x0. En t igual a 0, el coseno de 0 vale 1, entonces la función vale x0, que es la condición inicial que me dieron. La velocidad inicial es 0, que está bien porque eso es la derivada. La derivada es 0 porque justo arranco de un máximo de la función. Y bueno, es un coseno. Si yo le sumo una fase, si tuviera que sumarle una fase, ahora lo vemos, lo que hago es que lo que pasa en t igual a 0 se corre a pi, porque le tengo que sumar una fase. O sea, sumar una fase acá es correr en este eje. Multiplicar acá por otro número es cambiar este eje. ¿Puedes poner el seno de lo que está ahí adentro? ¿Qué cosa Entonces, está adentro? ¿podés poner el seno de lo que está ahí adentro si le sumás pi entonces? ¿O no se puede? No, bueno, pero no voy a hacer todo junto. Interpretemos esto. En un periodo del coseno, que es acá tengo un periodo. A esto lo voy a llamar el periodo, que es la extensión temporal en el cual completo un ciclo del coseno. Esto es un periodo. Corresponde al argumento, para el argumento del coseno eso es 2pi. ¿No? Si esto fuera el coseno de alfa, esto sería 2pi. Pero en realidad lo que tengo que decir es que el argumento raíz de k sobre m por este tiempo particular, un periodo, que lo escribo con la t pero mayúscula, es igual a 2pi. ¿No? Porque es el coseno es una función periódica y la duración del ciclo del coseno es 2pi, o sea, 360 grados. Acá el ciclo es para este argumento, que es, tengo que poner raíz de k sobre m, por una cuestión de unidades, entre otras cosas, y a eso lo defino como un periodo. Entonces el periodo lo despejo de acá. Esto era omega, podría decir 2pi sobre omega, en general, pero en este caso es 2pi, para este resorte es 2pi raíz de m sobre k. Este es el